Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan pues precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita también poder y saber manejar, cómo conocer de qué nos sirve o de qué manera podemos usar esta garantía para conocer los argumentos que llevaron a un juez a tomar una determinación, una decisión. Eso se llama debida motivación y hoy en Tus Derechos lo analizamos. Hoy conversamos sobre la debida motivación. Soy Rocío Aliaga, bienvenidos. Tener que pasar por un proceso judicial en nuestro país, debido a la carga procesal y eventuales paralizaciones, es en sí mismo muchas veces un tedio que todos quisiéramos evitar. Pero la búsqueda de la justicia hace el contraste y se antepone a cualquier excusa para enfrentar a los fueros judiciales. Es por ello muy pertinente recordar las garantías que se tienen y las cuales asisten nuestros derechos ya inmersos en un proceso. Procesos en los que no siempre las decisiones por las que se acaba decantando el juez evaluaron o tuvieron en consideración todas las razones o pruebas que se aportaron para tal fin. En ese sentido, y en el marco de lo que se conoce como debido proceso, es nuestro derecho recurrir a la debida motivación. Una garantía que nos ampara y que le exige al juez tener que exponer debidamente los argumentos y razones que le llevaron a tomar esa decisión. A decir de los especialistas, la debida motivación está destinada a garantizar a los justiciables la obtención de una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente formuladas en cualquier tipo de proceso, de tal manera que puedan conocer cuál ha sido el proceso mental, es decir, la deliberación que ha seguido internamente para arribar a una decisión que resuelva la controversia. Decisión que no puede estar sustentada en el libre albedrío del juez, sino en datos objetivos tanto de los hechos como del ordenamiento jurídico. Esta garantía es la que precisamente sintió vulnerada una ciudadana peruana que denunció una violación sexual mientras se encontraba interna en un centro terapéutico. Ella y su defensa proporcionaron oportunamente las pruebas que acreditaban el estado de sedación en el que supuestamente fue abusada, estado que la dejó, dice, sin fuerzas para resistir el ataque al estar bajo el efecto total del medicamento suministrado. Sin embargo, la decisión del juez no tomó en cuenta estas pruebas, por lo que la demandante consideró mellada su garantía de debida motivación, causa que llegó hasta el Tribunal Constitucional. En consecuencia, el TC consideró que en el presente caso se identificó la lesión del derecho invocado, dado que las conclusiones a las que llegaron no derivaban de los hechos denunciados y los resultados de la investigación efectuada, razón por la cual se declaró la nulidad de las resoluciones cuestionadas, declarando fundada la demanda por haberse acreditado la vulneración del derecho a la motivación de las resoluciones en agravio. Y eso es en buena cuenta lo que significa o la definición de debida motivación, pero ¿podemos recurrir a ella solo cuando finaliza un proceso o lo podemos utilizar esta garantía en algún momento del proceso legal? Felipe, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, es una garantía que forma parte de un espectro más amplio que es el debido proceso. Una expresión que ya nos es muy familiar porque la reiteramos en muchos momentos y que tiene muchas manifestaciones, el derecho a la prueba, el derecho a apelar, etcétera. Pero una de las manifestaciones que tiene el debido proceso es este derecho que tenemos quienes acudimos a un órgano judicial a que el juez o el fiscal, como vamos a ver en este caso, motive adecuadamente sus decisiones. Y esto es de capital importancia porque vivimos en un estado de derecho. Y un estado de derecho es contrario al estado de hecho. En el estado de hecho no se explican las razones por las cuales uno arriba a tal o cual decisión. Es mi voluntad, es mi capricho, es mi decisión. En cambio, en un Estado de Derecho lo que priman son las razones, los fundamentos. De ahí que la debida motivación es una garantía central en nuestro régimen constitucional
porque facilita la posibilidad de que controlemos la actuación de los jueces. De ahí que, respondiendo a tu pregunta, es básicamente una garantía que podemos utilizar en caso hayamos recibido una decisión, ya sea judicial, ya sea fiscal, ya sea administrativa, que carezca de esta peculiaridad que hemos hablado, que es la debida motivación. Por lo tanto, se puede utilizar antes, durante y después, dependiendo de en qué momento del proceso nos encontremos. Si recibe mañana más tarde una decisión un ciudadano de una municipalidad donde se diga que se le impone una sanción sin ninguna explicación, yo podré ahí apelar a esta garantía de la debida motivación para hacer notar que soy víctima de un acto irracional, de un acto arbitrario. Y frente a eso tengo la posibilidad de defenderme de acuerdo a las distintas herramientas que nos provee el derecho. O sea, no solo es dentro de los foros judiciales que se puede acceder a esta garantía, sino también en otros momentos y en otras instituciones. Exactamente, es una garantía que, si bien está aparentemente circunscrita a los foros judiciales, debe ser observada por cualquier persona que ejerce poder. Y en esa medida, lo que tú mencionas, la administración pública, los fiscales, los órganos constitucionales autónomos, todo aquel que tenga una cuota de poder, porque recordemos que nosotros le hemos delegado ese poder al Estado y por lo tanto el Estado le debe rendir al ciudadano explicaciones de las actuaciones que ejecuta en su nombre, porque por el pueblo es que tiene ese poder. Esa es la naturaleza de todo. Nos quedamos con ello, pero nos vamos a la pausa y regresamos para seguir hablando de debida motivación. Volvemos en minutitos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de la debida motivación. Y ahora vamos a conversar con el doctor Wilder Tuesta Silva, que es catedrático de posgrado de las Universidades Mayor de San Marcos, San Martín de Porres y además especialista en argumentación jurídica, a quien le agradecemos su participación esta mañana en el programa. Doctor Tuesta, muchas gracias por estar con nosotros, bienvenido. Y bueno, vamos a conversar sobre la debida motivación en una de las sentencias del Tribunal Constitucional, que en realidad es un caso un poco espeluznante, ¿no? Porque se trata de esta señorita, que está en uno de estos centros terapéuticos de internada, y es allí donde sufre una violación sexual, por lo menos es lo que ella aduce en su proceso legal, y a lo que suma además que ella refiere haber estado dopada durante todo este episodio terrible, y que sin embargo esta prueba no se toma en cuenta en el proceso legal, y es así, de esta manera que ya llega hasta el Tribunal Constitucional, donde pues se refiere que no hubo una debida motivación respecto de esa decisión de los fiscales, y el TC declara fundada la demanda. ¿No es así? Sí, efectivamente es un caso cuento, ¿no? Complicado por los derechos que están en conflicto, ¿no? Quizás habría que explicar un poco qué cosa debemos entender por debida motivación para, dentro de este contexto, entender el razonamiento del tribunal, ¿no? En todo caso, en todos los casos judiciales que hay una concurrencia de un aspecto normativo y un aspecto fáctico de hechos. Eso concurre en todos los casos. La debida motivación supone la justificación tanto de la premisa normativa como de los hechos. En la premisa normativa tengo que explicar por qué elijo tal disposición legal y no otra, y cómo estoy interpretando esa disposición legal. Esto es una exposición de los argumentos que me llevan a tomar esa decisión. Respecto a la premisa normativa. Y respecto a la premisa fáctica de los hechos que concurren en el caso, tengo que justificar cuándo considero que un hecho está probado, y luego, de acreditado el hecho, cómo califico jurídicamente ese hecho. Estos 4 elementos deben concurrir al momento de justificar una decisión. En la motivación, en la argumentación jurídica, tienen que estar presente la justificación de estos 4 elementos. En este caso, el problema está respecto a la premisa fáctica, a la prueba de los hechos. Claro. Porque si bien existe un certificado médico que acredita la ocurrencia del acto sexual,
el fiscal, que es el titular de la acción penal y que debe tener la investigación probatoria y todo ello, se ha limitado a un análisis muy formal de los hechos. Por ejemplo, dice que siendo que la receta no tiene nombre del paciente, no tiene firma del médico, en consecuencia no es mérito para acreditar que la agraviada ha ingerido, ha tomado la medicina que supuestamente le ha puesto en un estado de indefensión. Claro, estaba como dopado. ¿No? Efectivamente. Y a partir de esos elementos concluye que no se ha probado que ha estado en estado de indefensión. Cuando el dato importante, el dato fáctico importante es que el examen toxicológico arrojó que sí tenía en la orina elementos de este elemento, de este compuesto químico. Y no fue considerado. Y no fue considerado. Entonces ahí es donde efectivamente hay una insuficiencia en la motivación de la prueba, porque ese sí debió ser un elemento a considerarse. O en todo caso, si es que el fiscal considera que no debe ser, debe expresar los argumentos por los cuales lo descarta, y no los que explica. Tampoco lo ha explicado. Bueno. ¿No? Y además debió utilizar, por ejemplo, el informe médico, porque era una persona que era un paciente, estaba en tratamiento psiquiátrico. Debe haber una historia clínica, una historia médica que diga qué medicina se está ingiriendo. Claro. Tampoco lo ha pedido. O sea, una actitud sumamente pasiva para y hasta sospechosa, ¿no? De dejar pasar tantos hechos así por así. Sí, es que ese es el tema también de lo que muchos trabajan en la argumentación jurídica, ¿no? Que, digamos, la garantía de advertir y eliminar la subjetividad o la arbitrariedad de la decisión es la carga de argumentación. Entonces, cuando uno se analiza los argumentos, ahí se advierte lo que entre comillas podríamos decir los huecos en la decisión, ¿no? Y que en este caso, con muy buen criterio, el tribunal ha encontrado que hay un supuesto de indebida, de motivación insuficiente, ¿no? Dice, se ha acreditado la vulneración del derecho a la motivación en las resoluciones en agravio de esta señora, ¿no? Pero en todo caso, para que tengan en cuenta los ciudadanos que puedan estar escuchando este programa, la debida motivación es un derecho al que tenemos todo de pedirle a los jueces expliquen debidamente los argumentos que les llevaron a tomar esa decisión. Así, es una garantía contra la arbitrariedad en la decisión, ¿no? Una garantía contra la arbitrariedad. Un derecho del que es procesado, del que va a tener un efecto jurídico respecto a la decisión que se tome, y una obligación de parte del que va a tomar la decisión jurídica. O sea, tiene esa contrapartida, el derecho a la motivación, ¿no? Una obligación por parte de quien va a tomar la decisión y un derecho por parte de quien con esa decisión se puede ver afectada, ¿no? Claro, lo que pasa es que normalmente uno no está familiarizado con todos estos términos, no sabe ni qué significan o para qué se usan, ¿no? Y en ese sentido es la necesidad de acercarnos. Claro, y la relevancia de este caso me parece que es mayor aún porque estamos acostumbrados a hablar de problemas en la disposición legal, de interpretación jurídica y todo ello, ¿no? Pero no estamos muy acostumbrados a encontrar casos donde los problemas de la motivación están respecto a la justificación de los hechos, respecto a la justificación de la premisa fáctica, que en este caso es un caso muy interesante para demostrar la relevancia del control de la motivación respecto a la premisa fáctica, ¿no? Sí, lo terrible también, no solo del caso, es que se va dilatando todo hasta que, bueno, llega al Tribunal Constitucional y ahora se tiene que volver a un poco a foja cero, ¿no? ¿Qué pasa una vez que se declara fundada una debida motivación? ¿Empieza todo otra vez de cero? ¿Empieza de nuevo? Debería el Ministerio Público actuar aquellos otros elementos de prueba que el tribunal advierte que debieron ser materia de valoración, ¿no? ¿Se puede cambiar de fiscales? ¿O son los mismos que no argumentaron en su decisión? Podrían ser los mismos, ¿no? Porque se está declarando la nulidad de la investigación, entonces podría ser lo mismo. El tema es de que el paso del tiempo también afectan la percepción, la aprehensión de los hechos, ¿no? Que esperemos que en este caso la historia de la agraviada, la historia médica, digamos, el tratamiento médico, sea un elemento que ayude a advertir al Ministerio Público que ha sido una paciente que ha ido consumiendo reiteradamente este medicamento y como tal puede ser un efecto normal del consumo de este medicamento la adulteración de la conciencia, estado en el cual puede haber sido agraviada, ¿no? Claro, bueno, por lo menos hay la oportunidad de empezar nuevamente el proceso y eso no es algo cerrado indefinidamente, pero
se dilatan pues los procesos, doctor, y ¿no? Justicia que demora al final no es justicia, ¿no? Lamentablemente, pero creo que este fallo es importante para dar un mensaje también, ¿no? Al Ministerio Público y a los que tomamos decisiones jurídicas, en el sentido de que hay que poner más atención en la justificación, en la validación de la premisa fáctica, ¿no? Que es un campo poco estudiado, poco advertido de su relevancia, pero que sí, en la decisión jurídica... Muy sensible. Es muy sensible, efectivamente. Bueno, muchísimas gracias por estos alcances que nos ha dado, doctor, esta mañana. Ha sido el doctor Wilder Tuesta Silva, catedrático de posgrado de las Universidades Mayor de San Marcos, San Martín de Porres, y además especialista en argumentación jurídica, y se nota, ¿no? Nos ha explicado así todo de manera muy didáctica. Muchísimas gracias, nos vamos a la pausa, pero regresamos en Tus Derechos esta mañana conversando acerca de debida motivación. Volvemos. Continuamos con el programa Tus Derechos y hoy nos acompaña el doctor Antonio Ruiz Bayón, que viene de la Comisión Andina de Juristas, con quien vamos a tratar este caso que lo hemos estado comentando a lo largo del programa y que tiene que ver con la debida motivación. Bienvenido, doctor Ruiz. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué ocurrencia. Estamos ante un caso que lo hemos comentado en el bloque anterior, ciertamente difícil, y que tiene que ver con la debida motivación. Estas palabras que a veces pueden sonar difíciles de comprensión para algunos de quienes estén sintonizando este programa, podríamos recordar que ya tiene un desarrollo no solo nacional, sino incluso internacional. ¿De dónde viene la debida motivación? ¿Qué se ha dicho en los foros internacionales sobre esto? Digamos, la Corte Interamericana recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y refiere es una cita, digamos, literal, ¿no? Todas las personas tienen derecho a ser juzgadas por las razones que dispone el derecho, más o menos es así lo que dice. Y esto de lo que se refiere es que, si bien el juez puede tomar una decisión, esa es su función, cumplir con tomar una decisión, resolver una determinada situación, tiene que hacerlo limitado por ciertos parámetros. Y esas son las razones que dispone el derecho. Esos parámetros son básicamente la ley en la que está enmarcado el juez. Pero hay una cuestión adicional, ¿no? Que estamos hablando, y es un poco lo que dice Ferrayol y lo que dijo en su momento, vivimos en un momento del derecho en el que está fundado básicamente en la racionalidad del derecho. Es decir, cuando yo tomo una decisión que afecta a alguien, esa decisión tiene que estar justificada. Y esa justificación no solamente tiene que estar amparada en algo que dice la ley, sino que tiene que tener una cuestión de sentido común, que es un razonamiento que sea comprensible. Es decir, un razonamiento que tenga las mínimas reglas de la lógica que nos permitan entender lo que nos están diciendo, ¿no? Que esa es la labor de juzgar. Claro, significa entonces que lo que se le está exigiendo como una suerte de carga para el juez es que no tiene una patente de corso para un acto arbitrario, para hacer de su voluntad una decisión, sino que ésta debe responder a determinados cánones como los parámetros a los que ha hecho referencia. Ahora bien, esta idea de la debida motivación como freno contra la arbitrariedad, pues también da la posibilidad no solo de que esto se observe a nivel de jueces, sino incluso también de fiscales, como en este caso. Sí, de hecho la Constitución establece que tanto las mismas garantías como prerrogativas les comparten los jueces y fiscales, con una diferencia sustancial, ¿no? Que los jueces son independientes, es una independencia institucional y una independencia difusa, es decir, no solo es la institución, sino es en cada magistrado, sino que el Ministerio Público, en contraparte, no tiene esa independencia, sino que se llama autonomía, ¿no? Entonces, los fiscales son independientes en el ejercicio de su función, cada uno. Sin embargo, pueden estar sujetos a las decisiones de sus superiores. Es un cuerpo jerárquicamente organizado. Eso no ocurre en el Poder Judicial. Mientras los fiscales pueden recibir instrucciones porque su finalidad es, digamos, perseguir un objetivo, son como un grupo de policías, pero que realizan una labor, digamos, más jurídica o más centrada en el derecho, pero tienen digamos, se enfilan políticamente a determinadas situaciones que son peligrosas para la sociedad. Entonces, por eso requieren políticas y una jerarquía que no se encuentra en el Poder Judicial, que tiene una diferencia funcional más bien, ¿no?
Es un apunte interesante porque se suele hacer muchas veces analogías entre una institución y otra y uno olvida quizá este concepto jerárquico tan marcado que existe en el Ministerio Público. En este caso, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, bueno, desarrolla el mismo, pero fuera de cámaras estábamos comentando, en realidad iniciativa suya, que había notado que se hubiese podido aprovechar esta oportunidad para desarrollar cuál es la función del Ministerio Público en general en un sistema democrático como el nuestro. ¿A qué se refería al respecto? El tema es el siguiente. Dado que tienen esta organización, en cierto modo, que es de hecho jerárquica y que tiene esta finalidad de perseguir aquellos temas que afectan a la sociedad, y entonces hay un interés público, ¿no? Esa misma función tiene en un primer momento algunas limitaciones, ¿no? Y es concretamente el tema de las atribuciones de los fiscales penales, ¿no? Un fiscal penal tiene que, antes de denunciar, que el hecho que se le denuncia sea típico, no tiene que probar la tipicidad, tiene que encontrarse frente a un hecho que el hecho denunciado sea típico. Claro, porque para eso está la investigación que le permitirá llegar a esa conclusión luego de la investigación, ¿no? Más adelante, para eso está el juicio y en fin, se puede llegar más adelante a esa conclusión, no hay que probar la tipicidad, simplemente tiene que identificarse que el hecho sea típico, es decir, que corresponda con los supuestos de hecho que el Código Penal prohíbe. Pero más allá de eso, el tema fundamental al que yo me refería antes era a que el fiscal lo que tiene que hacer es simplemente encontrar una causa probable del hecho. Es decir, no tiene que, como señala en alguna de las resoluciones, hacer referencia a que no se ha probado fehacientemente cuáles eran las medicinas que tomaba la paciente. No se le pide ninguna fehaciencia, es decir, en ese nivel de investigación el Ministerio Público no tiene por qué llegar a una fehaciencia de algún hecho probado, porque para eso está el proceso, pueden llevarse más investigaciones más adelante. ¿Y por qué hago referencia a esto como una oportunidad perdida en la sentencia, una oportunidad perdida para el tribunal? Porque precisamente si es que el tribunal hubiera tenido en cuenta esta característica de la función del Ministerio Público de buscar una causa probable, lo que hubiera podido hacer el tribunal es señalar que esa causa probable debería ser la conclusión de las resoluciones del Ministerio Público en este nivel, cuando un ciudadano presenta una denuncia. Entonces, si es que el fiscal, en los razonamientos que desarrolló tanto el fiscal de primera instancia como la fiscal superior, encontraron una causa probable o no de los hechos. Y entonces, si es que el tribunal reparara en esa situación, podría haber dicho que en este caso el Ministerio Público había renunciado a su propia función, que es esta de dirigir la investigación y buscar simplemente en este nivel de investigación causas probables, no tipificaciones fehacientes, ni probar fehacientemente el hecho. Digamos que cuando yo me acerco donde un fiscal, yo no debería, o en todo caso no debería aspirar a que la causa ya esté totalmente clara para que el fiscal recién pueda interponer una denuncia, sino que el fiscal debe verificar un mínimo, ¿no?, de requisitos que debe observarse y en función de eso aspirar a que luego el proceso, cuando ya se actúen pruebas, ¿no?, y ya se llegue finalmente a contrastar los argumentos de las partes, recién puede decir si la persona es culpable o es inocente, ¿no? Un poco lo que ocurrió en este caso es que de inmediato el Ministerio Público, a través de la actuación de estas dos fiscales, se resisten a ejecutar el mandato para el cual están investidos, ¿no? Esto es de iniciar la acción penal. Claro, y entonces se habla de insuficiencia en la motivación, ¿no? Pero esa insuficiencia en la motivación tiene una repercusión clara en esto, ¿no? En este hecho de que no hay una motivación suficiente, hay una motivación aparente, un error de motivación externa, de acuerdo a los tribunales, a los criterios que estableció el propio tribunal en el caso Llamoja, y todas estas deficiencias repercuten en esa conclusión equivocada de no apreciar cómo es que esa decisión del tribunal no afecta a la causa, es decir, esa decisión de los fiscales no se refiere a la causa probable del hecho. Bastaba con encontrar causas probables y no pruebas fehacientes, no buscar pruebas fehacientes. Entonces, eso sí es un razonamiento incongruente de parte del Ministerio Público y es un razonamiento evidente. Esa es una oportunidad perdida, me parece, para el tribunal. Habría que recordar que en este caso estamos hablando de una persona, de una dama, ¿no?, que aduce que estaba en la imposibilidad de resistir, en este caso, un acto de violación sexual, ¿no? Y este delito en realidad es un delito especialmente grave, ¿no? Dentro de las posibilidades o el catálogo de ilícitos que da el Código Penal,
reserva con especial gravedad este tipo de delitos, porque estamos hablando de una persona que no tenía capacidad de hacer explícita su voluntad, ¿no? ¿Qué gravedad le merece este comentario? Es decir, estamos ante un delito especialmente grave, ¿no? Es un delito especialmente grave y la pregunta me permite también referirme a que quienes hemos pasado por alguna experiencia en el derecho penal con delitos tan graves como este, o más graves incluso, realmente padecemos algo que no se ve porque, digamos, la vida del derecho no es tangible, pero es mucho más agresivo que probablemente lo que uno ve todos los días en las calles, una combi que maneja mal, o determinados homicidios que llaman la atención, qué sé yo. Pero el día a día de los abogados que litigan frente a casos graves y tienen que enfrentar argumentaciones absolutamente irracionales, es terrible, porque esto no es una cosa que se quede en la cabeza de la gente simplemente, o bueno, el hecho de que se quede en la cabeza de la gente que se maneja a nivel intelectual, que es el trabajo del abogado, no significa que no sea un atropello, ¿no? Pensando antes de venir, la Constitución tiene un artículo que dice que está prohibido toda forma de tortura, incluso psicológica, ¿no? Y esto, aunque pueda parecer gracioso, es una vulneración grave a esta situación. Es decir, los abogados no comprendemos lo que nos dicen los fiscales, ni los jueces muchas veces, y ellos cumplen su tarea de manera formal, y eso es una agresión brutal a los derechos de cada ciudadano. Es un desafío pendiente, de hecho, el de tratar de encontrar diálogo entre una y otra parte. Muchas gracias al doctor Ruiz por su participación. No hay que perder el espíritu de asombro tampoco. Volvemos con las frases del programa. Cuando se toma una decisión que afecta a alguien, tiene que estar justificada. La debida motivación es una garantía contra la arbitrariedad en la decisión. Entonces me parece que ha quedado claro ya lo que se entiende por y el uso de debida motivación. Pero para que quede más claro, clarito, todos los jueces, fiscales o alguna institución que ejerza poder son susceptibles de tener que atenerse a la debida motivación. Nadie se salva. Nadie se salva respecto de quienes ejercen poder. Ajá. Porque están tomando decisiones que pueden limitar el derecho de una persona. Y si tienen la potestad de limitar un derecho o de otorgarlo, naturalmente tiene que estar basado en un fundamento, en una explicación. De ahí que la debida motivación es esencial para todo aquel que tome una decisión basado en lo que los abogados llamamos el ius imperium, ¿no? Esta facultad de imperio que tiene el Estado para resolver determinadas materias que vienen a su conocimiento. Claro, y lo siguiente, muchísimas gracias, Felipe. Con ello llegamos al final. Recuerde siempre que cualquier comentario o sugerencia que usted considere pueda ser tema de este programa nos lo puede hacer llegar a nuestras cuentas en las redes sociales. Gracias por haber estado ahí. Continúe en TV Perú, mucho más que ver. Chao.